Si os parece, comenzamos la conferencia de esta tarde diciendo primero buenas tardes y luego pues presentando a una persona que lleva ya viniendo a la UMER. En este caso no ha tenido que venir porque lo puede hacer desde su casa o desde donde esté, a Ana González Mozo. La primera vez que vino a la UMER, si no recuerdo mal, fue en 2013 y fue a raíz de la exposición que se hizo sobre la Gioconda del Prado, en la que ella tuvo una participación especial y vino a contarnos, en cierto modo, algo relacionado con ella y con los talleres italianos del Renacimiento. Nos habló después de Tintoretto, también nos habló de un cuadro de Rafael Sanzio, después nos habló otro año sobre la pintura sobre piedra en el Renacimiento italiano, y esta vez otra vez nos va a centrar, o se va a centrar en otra pintura del Museo del Prado, que es la Anunciación de Frangélico. Si os habéis fijado, ella titula la conferencia como Estrategias para representar escenas sagradas. Ana, que es doctora en Bellas Artes y es especialista en investigación tanto en los aspectos técnicos del arte como en de las contribuciones de la reflectografía infrarroja y los sistemas de procesamiento de imagen digital en el estudio de la pintura. Es un poco difícil lo de la reflectografía, pero supongo que será más difícil manejarlo y explicarlo a veces. Entre 1990 y 96 su investigación se centró en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Después, en el 96, empezó a trabajar en el Museo del Prado, donde continúa trabajando en distintos proyectos de investigación. A partir del 99 trabaja en el Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado como parte del grupo de investigación que analiza los procesos creativos de las obras de arte, así como los métodos científicos utilizados para estudiar la pintura. Sus trabajos más importantes incluyen pintores como Tintoretto, Tiziano, Rafael, Leonardo, Andrea del Sarto, Carracci, Luca Giordano, etc. Ha publicado diferentes artículos sobre procesamiento digital de imágenes aplicado al estudio de obras de arte y otros sobre las técnicas pictóricas de artistas concretos. Ese es su bagaje profesional, que como os podéis dar cuenta es inmenso, y de toda esa ciencia es de la que nos ha dado cuenta en diferentes momentos en la UMER. Por eso no nos queda más que agradecerle su generosidad con nosotros y decirle que estamos encantados de tenerla de nuevo aquí y cederle la palabra para que nos haga disfrutar otra tarde. Gracias, Ana, y la palabra es tuya. Pues muchas buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fidel, por la presentación y a la UMER por la invitación un año más para estar con ustedes, que la verdad es que les echaba de menos y estoy muy contenta de volver a verles. Para mí es un gran placer y espero que el próximo año podamos ya vernos presencialmente. Hoy les voy a presentar, vamos a compartir pantalla. Sí, cuando quieras, Ana. Vale. ¿Se ve ya? Sí, ya se ve, sí, sí. Muy bien. Vale, pues hoy les voy a presentar una investigación que llevamos a cabo en el museo entre 2017 y 2019 con motivo de una exposición que hubo titulada Frangélico y los inicios del Renacimiento italiano. Fue un estudio muy complejo porque la técnica del fraile nos deparó muchas sorpresas y especialmente la Anunciación conservada en el museo y cuyos documentos técnicos, como ahora iremos viendo, los documentos técnicos son las reflectografías infrarrojas y las radiografías, nos depararon muchas sorpresas y además vimos que tenían una interpretación muy complicada.
El comisario de la exposición fue Carl Brandon Renke, que es uno de los mayores especialistas en Fra Angelico, y él nos planteó al principio de todo el proyecto si Fra Angelico, al que mucha gente considera un pintor gótico, sí fue un revolucionario en su época. Yo, después de sumergirme en su obra, mi respuesta fue que sí, que Fra Angelico realmente había participado en una revolución visual que tuvo lugar en Florencia en lo que respecta a la concepción y a las prácticas del arte hacia 1420. La revolución que él protagonizó fue muy tranquila. Él era un pintor muy inteligente que supo aprovechar las codificaciones y las experimentaciones teóricas y visuales de su tiempo para mostrar escenas sagradas de una manera distinta a cómo se estaba haciendo en ese momento, y además hacerlo de un modo muy atractivo, captando la atención de públicos muy diferentes. Estamos en un momento en el que cambian los modos de ver, cambia el modo de percibir el mundo, la naturaleza. La naturaleza es el mundo físico, el objeto físico que ellos tienen ante los ojos, y sobre todo la visión del hombre en relación con todo ello. El proceso fue estimulado, como siempre y como ya hemos visto en otras ocasiones, por la recuperación del mundo clásico, y tuvo como consecuencia un cambio en los modelos de representación. Fue un momento también en el que se ponen a punto una serie de herramientas que permiten reproducir conceptos en el arte de otro modo. En el arte nos referimos a pintura, arquitectura y a escultura. Eran conceptos que existían, que no eran nuevos, pero sí en Florencia confluyen una serie de personalidades que saben catalizarlos y saben utilizarlos, y que además están trabajando juntos. Son gigantes de la talla de Ghiberti, Donatello, Brunelleschi, Masaccio o Fra Angelico. Además eran pintores y arquitectos y escultores que están trabajando juntos, y que posiblemente, estamos seguros de que ellos debatían asuntos de su profesión igual que nosotros ahora debatimos delante de sus cuadros o de sus esculturas. La imagen que nos ha llegado de Fra Angelico es quizá cercana a la que nos transmitió Giorgio Vasari en sus vidas escritas a mediados del siglo XVI, quien lo describe pintando por inspiración divina. En lo que respecta a las técnicas artísticas, al modo en el que él pintaba, antes de nuestro estudio pensábamos que era un pintor muy metódico y muy ordenado. Yo lo que he visto estos años ha sido un artista que era muy consciente de su valía y que lo demostró apoyándose en su formación religiosa, una formación una vocación que en el siglo XX se llegó a poner en duda. Sin embargo, a mí me parece que sí le sirve para pintar, que se apoya en ella y se apoya en una técnica muy cuidada. Y esta idea la vemos sugerida en el epitafio de su tumba, que está en Roma, y que el epitafio, si bien no es suyo, está atribuido a Lorenzo Valla, sí puede reflejar una declaración de intenciones, y es el que vemos en pantalla, y dice: que no me alaben por haber sido otro Apeles, sino por haber dedicado a ti, Cristo, todo beneficio, pues unas obras permanecen en la tierra y otras en el cielo. ¿Por qué Apeles? ¿Por qué aparece Apeles en su epitafio? Como hemos visto también en otras ocasiones, fue el pintor griego del siglo V a.C., del que nunca se conoció ninguna obra, pero con el que se retaron grandes artistas como Giotto, Durero, o como vimos hace 2 años Tiziano, y también el propio Leonardo. Apeles era alabado por muchas cosas, pero entre ellas porque pintó, porque supo pintar lo irrepresentable, entre ellas los truenos y los relámpagos. Fra Angelico supo materializar también otra luz irrepresentable, que era la luz divina. Él desde los inicios de su carrera, hacia 1417, pintó sujetos sagrados para las grandes dinastías florentinas, para su orden, la de los dominicos, y años más tarde para el Papa. Él tuvo 2 talleres, formó taller en los 2 conventos dominicos donde vivió, en Santo Domingo de Fiesole y en San Marco, donde quedaba libre de las restricciones que tenían otros pintores. Pues, por ejemplo, él no tenía que pagar tasas a las confraternidades de pintores, tampoco respondía personalmente si se retrasaba en alguna
entrega en sus obras, era su orden la que respondía por él, y además es muy probable que tuviera acceso más fácil que otros pintores a los materiales que procesaban unos frailes florentinos, los Gesuati, que eran conocidos por la gran calidad de los pigmentos azules, que era un color fundamental en la obra de nuestro fraile. Angelico también materializó en su obra conceptos del pensamiento de Santo Tomás de Aquino y también que reflejaban las grandes preocupaciones de los artistas florentinas de su momento, y no dudó en medirse con Giotto, que casi un siglo antes había resuelto con mucha eficacia los problemas espaciales a los que se enfrentaba en ese momento el dominico en novedosas composiciones cuadradas. Los años de máxima actividad de Fra Angelico, entre 1420 y 1445, fueron años de transición en Florencia. Por una parte, en lo que respecta a los recursos del arte, en este momento se utilizaba el temple al huevo para pintar, pero los artistas necesitaban otros productos para reproducir los materiales, es decir, para reproducir la piedra pintada, los tejidos, las carnaciones, hacerlo de un modo distinto, porque el temple era una materia muy seca y además era muy poco manejable, y es un momento en el que ya empieza a introducirse lentamente el aceite como aglutinante de la pintura, lo que ahora conocemos como pintura al óleo. Por otra parte, también se estaban consolidando nuevos modos para proyectar las escenas en soportes bidimensionales. Hasta este momento estamos acostumbrados a ver obras pintadas con fondos dorados en los que no existe realmente un espacio figurado. Y además también cambian los parámetros según los cuales se empiezan a valorar las obras. Hasta este momento las obras tenían que adecuarse a una serie de narraciones que tenían que contarse además de manera muy determinada, y a principios del siglo XV ya empiezan a adecuarse a otras dos directrices. Por una parte, la emulación de la naturaleza, la imitación de la naturaleza, que significa que no había que imitarla puntualmente, sino que representar los objetos de manera que su visión hiciera pensar en los objetos originales, es decir, que la sensación que transmitía el objeto pintado provocase la misma sensación en el espectador que provocaba un objeto real. Y luego, por otra parte, las obras también se tenían que adecuar a la fidelidad, con fidelidad a la experiencia visual del observador, es decir, además tenía que existir una relación mensurable que se pudiera medir entre el objeto representado y su imagen. El reto al que se enfrentó nuestro fraile, o Fra Giovanni, como era conocido en su comunidad de Fiesole, fue conjugar ambas directrices en sus historias sagradas. Para explicar este proceso me voy a centrar en la Anunciación del Prado, que él pintó hacia 1525-26, que es la que tenemos a la izquierda en la pantalla, cuya ejecución, como veremos, le planteó muchas dudas y que fue un punto de partida para sus reflexiones sobre el espacio, la luz y el color, hasta llegar a la última versión del tema que pintó en el corredor del convento de San Marco, que tenemos a la derecha, una obra pintada hacia 1438-1440, que fue el punto de llegada de estas reflexiones de nuestro fraile durante tantos años. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando afrontamos el estudio de obras como las nuestras es que necesitamos tener cierto nivel de abstracción, porque bueno, estas obras han sufrido muchas transformaciones durante su historia y a lo largo del tiempo. A veces sufren restauraciones en el pasado muy poco acertadas. Tenemos que ser conscientes de que las vemos fuera de su entorno, fuera de un entorno para el que fueron pintadas, muchas veces sin sus predelas. Sus predelas son estas pequeñas escenas que acompañan a los cuadros, que forman parte de la narración y que muchas veces se separan de las tablas centrales, y esto hace que pierdan en cierto momento parte de su significado. También vemos las obras muchas veces sin sus marcos originales. Estos marcos en este momento no eran elementos casuales. Por una parte reforzaban la estructura del soporte y por otra parte ayudaban
a centrar la mirada del espectador. Los retablos de la Anunciación solían encontrarse en capillas laterales o en pequeños oratorios o en espacios privados de los conventos y los monasterios y formaban parte de la escenografía de la vida religiosa y por tanto debían aunar el rigor que exigía la liturgia cristiana con cierto poder de seducción que asegurase la atracción de la mirada. En la pantalla tenemos aquí arriba a la izquierda el convento de Santo Domingo de Fiesole, para el cual Fra Angelico pintó la Anunciación. Esta es la imagen más antigua que tenemos del siglo XIX, en el que ya había sufrido una gran transformación. Aquí en el centro tenemos una pequeña reconstrucción que hicimos in situ de cómo pudo ser esa capilla en la que se situaba no solo la Anunciación, sino también la coronación de la Virgen, un cuadro que estaba también allí y que ahora mismo se encuentra en el Louvre, también pintado por Fra Angelico, y el retablo de Santo Domingo, pintado también por él, que se encontraba al fondo de la capilla. Este retablo de Santo Domingo actualmente se ve así, como vemos aquí a la derecha, pero posiblemente su forma original es esta que también estuvimos investigando con el comisario de la exposición, y vemos que tenía un marco de pináculos, que tenía un fondo dorado y tenía una serie de pequeñas escenas y de pequeñas figuras que acompañaban a la obra. Bien, este retablo en 1501 fue totalmente modificado por Lorenzo di Credi, que sustituyó el fondo dorado por unas ventanas abiertas a un paisaje, que lo rehizo completamente, el marco se cambió y ahora mismo todas estas pequeñas escenas que acompañaban a la obra están dispersas en distintas colecciones privadas o en distintos museos. Bueno, pues esto es uno de los problemas a los que nos enfrentamos muchas veces cuando investigamos estos cuadros, y es que hemos perdido parte de la información que nos podrían ayudar a comprender mejor la narración, o sea, qué es lo que se cuenta y además cómo se cuenta. Centrándonos en la Anunciación, por el tipo de problemas que abordó Fra Angelico, este retablo se incardina en un momento crucial de las reflexiones de Angelico sobre la pintura y sobre el modo de representar las escenas sagradas. Por una parte, el tema se prestaba a investigar con la perspectiva lineal que se estaba poniendo a punto en ese momento y que era difícil de conciliar con el requerimiento de imitación de la naturaleza, y a su vez las normas para representar temas sagrados dejaban muy poco espacio para el mundo natural. Las estrategias que él desarrolló para aunar y abarcar ambos objetivos son los que voy a intentar ahora explicar. Guido di Piero fue acogido en el convento dominico de Fiesole entre 1419 y 1423, no se sabe la fecha exacta. Él tuvo una sólida formación teológica y además participó activamente en la política cultural de su orden. Fue un hombre muy instruido y además, como hemos visto, no vivía al margen del ambiente artístico florentino de aquellos años, sino que tenía relación no solo con los pintores y escultores que he citado, con Brunelleschi, sino también, por ejemplo, con León Battista Alberti, que era el tratadista que estaba escribiendo en ese momento sobre pintura, escultura y arquitectura. La orden dominica era la orden más intelectual de su época y además era guardiana del pensamiento de Santo Tomás, y en la obra, en los trabajos de Fra Angelico, podemos ver reflejadas algunas máximas tomistas sobre el arte y la estética, como son la perfección, la proporción, la luminosidad y la diversión moderada. Además, Santo Tomás abogaba por la experiencia obtenida a través de los sentidos como modo de llegar a Dios y no a través de complejas disquisiciones filosóficas. Y esta fue una idea que defendió Antonino Pierocci, que fue prior de San Marco y además fue tutor de Fra Angelico cuando él hacía el noviciado en Cortona. Los dos trabajaron juntos. Pierocci escribió una Suma Teológica en la que habla de la pintura y que posiblemente fue inspirada por sus conversaciones con Santo Tomás. Con Fra Angelico. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las bibliotecas
de los conventos en los que trabajó y vivió Fra Angelico eran muy ricas, eran guardianas, sobre todo custodiaban los más famosos tratados de óptica que se habían escrito desde la antigüedad y posiblemente Fra Angelico tuvo acceso a ellos. Cuando observamos las obras de Fra Angelico, además, sobre todo en estas predelas que antes les comentaba, en estas pequeñas escenas que están bajo las tablas centrales, vemos también lo que Fra Giovanni veía en sus paseos por Florencia y lo que estos le pudieron inspirar. Y una de las cosas que nos llama mucho la atención es el aspecto teatral que tienen algunas de sus pinturas, y algunas de ellas, como las que vemos en pantalla, tienen el aspecto de pequeñas escenografías. Los dominicos y su famoso predicador, Girolamo Savonarola, eran muy favorables a utilizar el drama para la educación cristiana del pueblo y además sostenían económicamente algunas de las hermandades que se encargaban de hacer representaciones teatrales por las calles de Florencia. También los Medici apoyaban a estas cofradías y a sus espectáculos porque para ellos era una manera de mantener el control de la sociedad de su tiempo. A principios del siglo XIV se había desarrollado en Florencia un género popular de teatro llamada sacra representación, que eran escenificaciones de carácter didáctico y lúdico de los acontecimientos evangélicos que los sacerdotes cantaban durante el servicio religioso de las iglesias y que actores representaban en modestas construcciones que figuraban exteriores e interiores y que podrían ser similares a estas que vemos en las predelas de Fra Angelico. En el siglo XV, sin embargo, estas construcciones se transforman o derivan en grandes exhibiciones de ingenios que se hacían en el interior de las iglesias. Se instalaban en las naves, implicaban a todos los artesanos y a los artistas que además necesitaban la ayuda de los ingenieros como Brunelleschi para ponerlas a punto. Lo que estamos viendo en pantalla son reconstrucciones que se hicieron en el siglo XX de cómo podían haber sido estos ingenios mecánicos que se colocaban en las iglesias para hacer unas representaciones mucho más sofisticadas. En 1430 hubo 3 iglesias que acogen maquinarias ideadas por el Círculo de Brunelleschi, la Santísima Annunciata, el Carmine y San Felice in Piazza. Para nuestra historia de la Anunciación resulta especialmente interesante una crónica que hizo el obispo Abraham de Souzdal del espectáculo que tuvo lugar en la Annunciata en 1439. Gracias a su informe, el historiador del arte Ludovico Ciocci en 1975 pudo recrear el artificio que se dispuso en el espacio longitudinal de la iglesia que vemos aquí a la derecha, y cuya semejanza con la Anunciación del Prado o con esta otra Anunciación de Paolo Uccello pintada en 1420 es asombrosa. Aquí vemos una imagen mucho más cercana de lo que pudo ser esta representación de la Anunciación y como vemos la historia se centraba en 2 escenarios, una tribuna situada aquí a la izquierda, construida sobre la puerta de entrada de la iglesia, donde se representaba al Padre Eterno en gloria entre los ángeles, y un tabique de piedra situado aquí a la derecha, donde se colocaba la casa de la Virgen y los profetas. El público estaba aquí en medio, entre los 2 espacios que se conectaban por 5 cuerdas por las que descendía el ángel, como vemos aquí, que se descendía hacia el edículo donde se encontraba María. Y a María el obispo la describe como un bello joven vestido de ricos trajes femeninos, con corona en la cabeza y en la mano un libro que leía en silencio, y se parecía muchísimo a la Virgen María. Recordemos que en esta época las mujeres no podían actuar y los papeles femeninos los tenían que hacer los hombres. El fin del espectáculo lo sancionaba la combustión fragorosa de una especie de cohete que simbolizaba al Espíritu Santo y seguía el mismo recorrido que el ángel iluminando toda la iglesia, aunque los testimonios o el testimonio del obispo dice que no corría el público ningún peligro. Sí tenemos testimonios de vestiduras chamuscadas por este cohete que bajaba explotando a través de toda la nave central de la iglesia. Si volvemos otra vez a nuestra imagen anterior, sí es muy tentador pensar
que este carácter escenográfico de estas dos anunciaciones de Paolo Uccello y de Fra Angelico, pintadas 20 años, al menos una década antes de esta construcción que hace Brunelleschi, sí que pudo inspirar al arquitecto cuando construyó su ingenio, porque vemos que prácticamente la reproduce de manera puntual. La Anunciación fue el episodio que utiliza la Iglesia cristiana para traducir el misterio de la encarnación a un lenguaje visual comprensible. Por la sencillez del relato evangélico, fue además uno de los temas a los que recurrían los artistas para proponer novedades pictóricas en la Florencia del siglo XV, y además era idóneo para indagar en los problemas que les planteaba la perspectiva en este momento. Había solo dos personajes y un entorno arquitectónico que, al no estar descrito en los evangelios, se prestaba a múltiples interpretaciones y configuraciones, adaptándose a cualquier formato y soporte. Es decir, ellos no tenían restricciones a la hora de representar este lugar en el en el que se desarrollaba el episodio de la Anunciación. Como consecuencia, desde finales del siglo XIII y hasta finales del siglo XVI aparecen en Italia toda una serie de tipologías del episodio como las que estamos viendo en pantalla. Y no solo en Florencia, sino también en Venecia. Aquí tenemos ejemplos un poco más tardíos de Gentile Bellini, de Carlo Crivelli, arriba a la derecha. Este cuadro está en National Gallery de Londres y es un maravilloso. O tenemos ya anunciaciones en las que la perspectiva se lleva a sus últimas consecuencias, como esta de París Bordone, en la que vemos al pobre ángel que casi se pierde para llegar o buscando a la Virgen detrás del Espíritu Santo en esta maraña de columnas, y bueno, da la sensación de que nunca va a llegar a ella. Estos nuevos sistemas de representación de la perspectiva, bueno, no eran tan nuevos, realmente ya se habían empezado a ensayar en el mundo clásico, se venían fraguando desde muy antiguo, porque sugerir profundidad en una superficie bidimensional siempre fue uno de los objetivos de los artistas ya en el mundo clásico. Años más tarde, ya pues hacia 1435, Leon Battista Alberti afirmaba que los contemporáneos o los predecesores de Fra Angelico no habían tenido ningún modelo anterior como referencia para representar el espacio en profundidad, pero lo cierto es que si vemos las obras de Duccio, de Simone Martini, de Taddeo Gaddi o estas de Giotto, vemos que ellos realmente les allanaron el camino para conseguir estas nuevas estrategias para representar o para renovar la pintura, sobre todo porque ellos se plantean una cuestión, y es cómo diseñar un espacio verosímil, cómo representar un espacio que parezca real. Y vemos, por ejemplo, estas dos arquitecturas fingidas en la Capilla Scrovegni, pintadas por Giotto, que realmente están simulando un espacio hueco que no es real, que está pintado en el muro. Es decir, Fra Angelico tiene unos precedentes muy sólidos y muy serios a la hora de poder afrontar este nuevo tipo de representación espacial. Las nuevas técnicas de proyección, pues es verdad que la perspectiva que se atribuye a Brunelleschi, que no la inventó, pero sí es verdad que la pone a punto, sí ha ayudado a los artistas del Renacimiento. Lo que pasa es que el sistema, y de esto se dieron cuenta muy pronto, y luego Leonardo le da forma teórica, se dan cuenta de que si se utiliza un trazado geométrico de una manera muy rigurosa en pintura, no funciona, visualmente no funciona y no les resulta especialmente práctico. Y lo que les pasaba es que después de estudiar estas composiciones sobre papel, es decir, planificar la distribución de la escena, casi siempre terminan de proyectar sus composiciones a ojo sobre el cuadro. Y el estudio de la Anunciación es una de las obras que nos ha indicado que, aunque Fra Angelico utiliza en ella una cuidada y sencilla perspectiva lineal, su objetivo fue construir de un modo atractivo el lugar habitado por la Virgen y en el que le visita el arcángel Gabriel, e intentar sobre todo que la arquitectura no se imponga al relato, que era una tentación que tenían muchos artistas en esta época, de mostrar su maestría representando arquitecturas muy complicadas.
Si nos centramos en la representación, vemos que en la Anunciación hay dos espacios muy bien diferenciados en los que se desarrollan relatos alejados en el tiempo. Tenemos un espacio real a la izquierda, que es el jardín, donde confluyen la historia sagrada y la historia natural, y otro espacio que es el conceptual, que es la logia de la Virgen, donde tiene lugar el momento de la encarnación. Pero si bien, como luego vamos a ver, no era esto lo que había proyectado Fra Angelico en un principio. La brevedad del acontecimiento narrado y el limitado número de personajes permiten a Fra Angelico centrarse en dos cuestiones muy concretas. Por una parte, la interacción de los dos personajes, el modo en el que están integrados en la arquitectura, también la manera de representar la luz divina y de cómo esta luz divina interacciona con la luz real y cómo esto afecta a la iluminación de los objetos representados y de los materiales representados. Y por otra parte, le permitió centrarse en la representación del jardín, con una detalladísima reproducción de especies botánicas que la mayoría de estas especies son reales y se han conseguido identificar. Tuvimos trabajando con nosotros a un jardinero, a Eduardo Barba, que hizo un trabajo magnífico de caracterización de las casi 100 especies botánicas que nuestro fraile representó en el cuadro. Bien, Fra Angelico se enfrenta a diversos problemas con esta obra, pero él fue muy valiente al afrontar el reto de conjugar todas estas innovaciones de las que les hablaba, estas innovaciones artísticas, conjugarlas con un relato muy tradicional. Cuando nosotros iniciamos el estudio, lo primero que intentamos hacer fue detectar este dibujo preparatorio, estos trazados subyacentes, con el objetivo de ver cuáles habían sido los estadios de creación de esta obra. Para ello recurrimos a las técnicas que les suelo mencionar siempre, de la reflectografía infrarroja, la fluorescencia ultravioleta, la radiografía y sobre todo el examen ocular con el apoyo del microscopio. El dibujo subyacente de la Anunciación del Prado es uno de los más complejos de los descubiertos hasta el momento en la obra del dominico, y realmente yo tengo que reconocer que es de los más complejos en cuanto a interpretación a los que yo me he enfrentado, porque ha sido francamente difícil llegar a algunas conclusiones. Nosotros esperábamos encontrar un dibujo que nos remitiera a un pintor muy ordenado y muy sistemático, y lo que nos encontramos fue una interesante y muy poco metódica diversidad de procedimientos gráficos que no solo varían de una parte a otra de la obra, sino que dentro de la misma figura nos encontramos métodos de dibujar muy distintos. Tenemos incisiones, dibujo hecho en negro, que ahora veremos, con métodos carbonosos secos y líquidos. Tenemos dibujo hecho con pigmentos a base de tierra y tonos rojizos, como estos que vemos en las mejillas de la Virgen, y quizá también utiliza punta de plata y tinta ferrogálica. Las sombras, lo que vemos en pantalla es una reflectografía infrarroja, están esbozadas con aguadas oscuras de pintura negra muy diluida, también de tonalidades pardas, y estas aguadas no solo las utiliza para distribuir las sombras y las luces en un momento preliminar de la composición, sino también para borrar elementos que él va descartando durante el proceso de ejecución, e incluso, como también veremos después, para modificar el color de las capas de pintura que va añadiendo encima de estas aguadas negras. En superficie también nos encontramos con algunas incisiones que vemos aquí. En el traje de Adán, unos arcos que pasan debajo de la cabeza de Adán, unas líneas que pasan por esta palmera. Son incisiones muy profundas que no tienen ninguna relación con lo que estamos viendo en superficie y pertenecen a una primera composición pintada en la obra. Tenemos, por ejemplo, el tondo con Dios Padre, que está situado en la parte de arriba de la logia. Este pequeño rostro está hecho con pincel y con pintura negra. Además vemos que hay una serie de modificaciones, que aquí había dibujado una mano que en la pintura final no llega, la cancela no llega a representarla. Bien, pues Angelico, después de muchas tentativas y muchas correcciones, consiguió construir un esqueleto muy firme que podía recibir a su pintura.
Vasari, pese a la afirmación que hace Vasari de que Fra Angelico nunca retocaba sus pinturas porque las había hecho bajo la inspiración divina, es una afirmación que vemos aquí en pantalla, lo que vimos en la Anunciación es que transformó varias veces algunas partes de la escena, incluso cuando ya había comenzado a pintar. Lo cierto es que en sus obras nos hemos encontrado correcciones más o menos mayores, pero nunca nos habíamos detectado el tipo de modificaciones que hemos hallado en la Anunciación del Prado y que nos han revelado a un artista que lejos de ser divino es muy humano, un artista que duda y cuyas dudas nos las encontramos sepultadas por las capas de pintura. La cantidad de métodos de dibujo que él utiliza y que haya sucesivas modificaciones, sobre todo en la zona del jardín, ha hecho muy difícil que pudiéramos ver con claridad qué etapas de trabajo se sucedieron en la obra. Hemos podido discernir algunas, entre ellas, esto es un gráfico que ahora les iré explicando. En primer lugar, parece que diseñó la logia, un conjunto arquitectónico en el que estaba la logia y un muro situado a la izquierda, un muro con arcos y unos bloques cuadrangulares. Sería esta primera composición que vemos en azul, es decir, el jardín. En la idea inicial de Fra Angelico, el jardín no existía. Una vez que traza las líneas básicas del edículo, introdujo las figuras principales, el ángel y la virgen, las introduce con una plantilla y cuando tiene ya esta fase concluida comienza a pintar. Y no sabemos muy bien por qué razón decide introducir un paisaje a la izquierda sustituyendo la arquitectura, un paisaje del que solo hemos podido distinguir estas pequeñas líneas rojas, que pues, hay unos troncos que ahora les iré especificando, lo que parece ser un río, y cuando empieza a pintar este paisaje sustituyendo la arquitectura, o al menos había distribuido el claroscuro en él, por alguna razón también desconocida decide sustituir el paisaje con la expulsión del paraíso. Analizando el contexto de la creación, podemos aventurarnos a explicar alguna de estas transformaciones. Tenemos que tener en cuenta que es la primera vez que Fra Angelico aborda el tema de la Anunciación. Él se estaba debatiendo entre la tradición y sus deseos. Era un pintor muy experimental y deseaba ensayar un nuevo concepto de espacio y, en definitiva, también de pintura. Y además se enfrentaba a un formato nuevo, a un formato que junto con la predela era un formato cuadrado que hasta ese momento no se había utilizado. También es la primera anunciación que conocemos hasta el momento en la que se abandona el fondo dorado y esto le obliga a pintar un espacio y además decide hacerlo en perspectiva. Luego nos encontramos ante la primera anunciación del momento pintada en perspectiva y además es la primera vez que se introducen a Adán y a Eva en este episodio. Entonces vemos que realmente Fra Angelico se tiene que enfrentar a una serie de problemas de representación iconográficos que ningún pintor de su época tiene que abordar. No resultó muy fácil tampoco establecer una cronología de estas transformaciones y algunas de las ideas todavía las seguimos planteando a modo de hipótesis a la espera de que nuevos métodos de examen que estamos poniendo a punto nos puedan aportar mayor información. En cualquier caso, lo que está claro es que todas ellas están dirigidas a planificar en un formato inédito un espacio equilibrado, ordenado y sofisticado en el que sobre todo las figuras principales tengan todo el protagonismo. Como apuntaba, el área donde ahora está el jardín, inicialmente Fra Angelico había diseñado lo que era un muro, como vemos aquí, con una entrada de arcos rebajados. De momento, con los datos que tenemos, podemos plantear una hipótesis, que fuera la entrada al Hortus Conclusus de la Virgen, y en este sentido sería similar a formulaciones que hacen poco tiempo después algunos pintores contemporáneos, Filippo Lippi o Domenico Veneziano o Domenico de Michelino, que fue un colaborador de Fra Angelico. Cuando él comienza a pintar esta estructura, la sustituye por el paisaje que les había comentado con una montaña al fondo que se intuye un poco en la reflectografía infrarroja y además es un paisaje salpicado de una especie de troncos talados o de montañas que tienen esta forma
tronquiforme, que fue un motivo muy habitual en su obra, además también en las obras de Ghiberti o Donatello Starnina o Lorenzo Mónaco. La palmera, esta palmera que vemos aquí, pudo formar parte de todas las composiciones que él plantea desde el principio, porque es muy frecuente, como vemos, tanto en su obra como en otras de los artistas mencionados. En este punto sí que hay una cuestión de la que nos dimos cuenta y que nos pareció muy interesante, y es que muchas de las cosas que Fra Angelico va descartando en esta obra, elementos que va eliminando, las va recuperando sus colaboradores en obras que están pintando en ese momento e incluso el propio Fra Angelico en obras posteriores. Es decir, sus ideas no las sepulta totalmente bajo la pintura, sino que es capaz de recuperarlas en composiciones o de la Anunciación u otro tipo de obras que pintará años después. El motivo de la eliminación de algunos de estos elementos, o por ejemplo de los elementos arquitectónicos, puede ser que la excesiva presencia de formas geométricas restase protagonismo a la escena principal. Aquí vemos la logia de la Virgen, en la que descubrimos que una vez que la acabó, tiene un dibujo muy cuidado. El pintor corrige la curvatura de los nervios. Estos nervios no estaban dibujados todos así al principio, y además corrige a mano alzada la posición de los capiteles. En rojo vemos cómo él los dibuja. Esta es la primera posición en la que él dibuja los capiteles y cómo luego hace que desciendan de una manera a mano alzada, y es lo que les comentaba al principio. Él hace primero dibuja una perspectiva matemáticamente correcta, pero se da cuenta de que visualmente no funciona, y esto lo que le hace es modificar, le obliga a modificar a ojo el espacio de la representación para que el espectador lo conciba como real, porque si no, no funcionaría. Con la obra ya terminada, Fra Angelico sigue dibujando en superficie y refuerza las siluetas de los rostros y las manos con incisiones y con líneas de diferentes colores. Aquí vemos cómo con pluma y pintura y con una seguridad increíble refuerza la barbilla del ángel. Los tirantes negros, que son estas estructuras que sujetan la bóveda, y los rayos dorados es lo último que pinta, ya los pinta cuando todo estaba concluido, y aún así nos hemos dado cuenta de que hay pequeñas partes que parece que están sin acabar, que por alguna razón nuestro pintor las deja sin terminar. Y además, no contento con el resultado final, sigue simplificando la imagen cuando termina de trabajar, y vemos, por ejemplo, en el árbol de arriba a la izquierda, que muchas de las manzanas que él había pintado las borra él, no son producto de ninguna restauración. Y, por ejemplo, vimos con luz rasante que él había proyectado unas flores, no sé si se ven bien en pantalla, en el vestido de la Virgen, que luego nunca las llega a pintar. Sin embargo, es un motivo que sí que recupera su colaborador Zanobi Strozzi en una anunciación que pinta un poco después y que ahora se halla conservada en National Gallery de Londres. Porque el motivo de la introducción del jardín, o sea, pudo haber muchos motivos, y tampoco tenemos que descartar que fuera una sugerencia externa de alguien que cuando ve a Fra Angelico pintar le sugiere introducir un jardín en vez de una estructura arquitectónica. Pero lo que es cierto es que este jardín tan sombrío sí le permite crear de manera independiente dos momentos de esta historia que, al ser tan contrastados en color y en tratamiento pictórico, invitan al espectador a fijar su atención en uno y otro sucesivamente, de manera que no están interfiriendo en la historia general. También puede responder a un deseo de conciliar la historia sagrada y la historia natural, que era una idea además que se ajustaba al pensamiento de Santo Tomás. En sus posteriores anunciaciones, tanto el jardín como las figuras de Adán y Eva, que parecen enormes esculturas que llegan a molestar un poco realmente en la escena, en las siguientes anunciaciones ya no tienen tanta presencia e incluso llegan a desaparecer. Aquí vemos otra vez un detalle de cómo están pintadas las hojas. Posiblemente tuvo
como referencia unos libros que había en aquella época, que eran unos libros que se llamaban los Taquinius Sanitatis, en los que se representaban muchas especies botánicas y que vemos que tanto por la forma como por el modo de estar pintadas, posiblemente Fra Angelico estaba manejando algún libro de este tipo. Que la obra del Prado fue un ensayo lo demuestra, si nos fijamos bien, que no hay una relación proporcional entre las figuras y la arquitectura. Las figuras tampoco parece que estén apoyadas en el suelo y tampoco parecen adentrarse en el espacio de una manera sólida, y vemos que tampoco siguen el principio de reducción de tamaño, que era una de las máximas del método perspectivo. En el conjunto de la imagen, tanto el ángel como la Virgen resultan enormes. La Virgen, si nos imaginamos que se pone de pie, realmente chocaría con la bóveda. No es una figura que esté proporcionada. Además, bueno, pues todos los elementos que podrían sugerir espacio o perspectiva están bloqueados en la imagen. Vemos como, por ejemplo, los muros, las líneas de las paredes están interrumpidas por la figura de la Virgen y por el paño de honor, como las columnas, que es otro elemento que en este momento los pintores empiezan a utilizar para representar la profundidad y las distancias, está interrumpida por la Virgen, o como la habitación interior también está dividida por la columna. Es decir, a Fra Angelico no le interesa, o sea, da la sensación de que no le interesa representar un espacio matemáticamente correcto, que no era prioritario para él. Sin embargo, en sus posteriores anunciaciones, que son las que tenemos en pantalla arriba, él sí que sigue meditando sobre esta construcción del espacio y en cómo hacer que este espacio sugiera continuidad con el espacio real donde está representado. Vemos esta deliciosa anunciación en una de las celdas del convento de San Marco, o esta que está aquí en el corredor, en el pasillo, que realmente sí parece que están invitando al espectador a introducirse en el espacio y a circular por su interior. Una de las cosas que contribuyen a esta especie de sensación de irrealidad que todavía tiene nuestra anunciación es que no hay sombras, que las figuras, el ángel y la Virgen, no proyectan sombras en el suelo. Las sombras arrojadas por la luz solo las percibimos en los objetos reales, como son los muebles de la habitación de la Virgen o los capiteles que se apoyan en la pared y que son precedentes a estas famosas proyecciones de la Virgen de las Sombras, pintada por él también en el convento de San Marco, y que nos hablan de su capacidad para observar y su habilidad para transmitir lo que él está viendo en pintura. Y bien, ¿por qué las figuras no proyectan sombras? A la explicación a la ausencia de sombras en figuras que no pertenecen a la dimensión humana la encontramos también en la doctrina de Santo Tomás, y él nos lo explica así: los ángeles son entes móviles y visibles, pero son incorporales, y por ello son incapaces de interactuar con el medio físico, es decir, jamás interceptarían la luz para crear las sombras, y por ello vemos que en la anunciación de Fra Angelico el ángel no está proyectando ninguna sombra y tampoco la Virgen. Pero Fra Angelico tiene que representar la luz de algún modo, entonces a falta de sombras él lo que hace es representar la luz a modo de reverberación, tanto en las paredes como en los capiteles o en las columnas. Una de las cosas que nos llama mucho la atención en esta obra es la cantidad de tipos de pincelada diferente que tiene y cómo trata el color. Él está intentando en este momento conciliar unos modos medievales de pintar con los modos que se están poniendo a punto en aquella época. La principal preocupación o el problema que tenían ellos era reproducir variaciones de un mismo tono utilizando el temple, que, como les decía, es un material muy poco manejable, y además tenían otra restricción, y era que mezclar los colores con negro, que les podía dar una mayor gama de tonos, ensuciaba la pintura al temple y no era recomendado, y entonces no pueden utilizar negro para representar, y esto les condiciona también la representación del relieve, del volumen de las figuras. En las obras de Fra Angelico y de otros pintores del momento vemos que, por ejemplo, para solucionar el problema de la falta, del no poder mezclar
los colores en la paleta lo suplen pintando, haciendo unas bases verdosas en las carnaciones. Esta pintura verde que vemos en algunas partes es una base que se llamaba verdacchio, que les ayudaba a modificar el color de la pintura que se iba superponiendo. Además, el utilizar este verdacchio o no, el que fuera más visible o no, también les ayudaba a individualizar las caras o las representaciones, las carnaciones de obras en las que había muchos personajes. En los ropajes, como recomendaba Chenino, como tampoco pueden utilizar negro, lo que hace Fra Giovanni es o bien utilizar los detalles que estamos viendo son del manto del ángel, utilizar el color mezclado con blanco y hacerlo de una manera muy diluida. Estas luces que vemos aquí no están pintadas encima, sino que proceden de la preparación blanca que hay debajo. O, por ejemplo, en el traje de la Virgen, las sombras están reproducidas con lapislázuli puro, con su máximo nivel de saturación. Luego sí que puede irlo mezclando con blanco para representar las luces. Como antes les apuntaba, hay unas aguadas negras que definen las sombras en la superficie y es la manera que tiene Fra Angelico de solucionar el no poder utilizar negro para representar las sombras. No poderlo utilizar mezclado con la pintura. Entonces él lo que hace es proyectar esas sombras en el interior, lo que vemos aquí en la reflectografía infrarroja, estos tonos grises, y pintar con pintura muy translúcida encima, de manera que puede representar unas transiciones muy suaves de la luz a la oscuridad sin tener que pintarlas encima. Es decir, todas las sombras que estamos viendo en la obra están debajo de la pintura y él sabe representarlas para que parezca que están encima y que están proyectadas por los objetos. Otra de las dificultades que tiene al no utilizar negro es cómo reproducir la gama de verdes que hay en la naturaleza, que es infinita. Bueno, pues él sí que utiliza negro. O sea, al final hemos descubierto que por supuesto que utiliza negro, pero lo que hace para que no se le ensucie el temple al huevo es empezar a introducir, ya esto fue una pista que me dio un químico italiano, Claudio Ceccaroni, que posiblemente introdujo algún tipo de aceite o de emulsión en la pintura para poder reproducir toda esta serie de tonalidades verdes que aparecen en su obra. Fra Angelico, como antes también les comentaba, fue uno de los primeros artistas en abandonar los fondos dorados en sus obras, los fondos dorados uniformes, pero él sí que emplea oro en todas sus composiciones para materializar la luz divina y también para materializar a los entes divinos. Alberti en este momento empieza a criticar a los artistas que abusaban del oro en sus composiciones para dar majestuosidad a las pinturas, aunque a nosotros nos parece más plausible que lo condenara porque al utilizar oro les eximía de pintar un espacio, que era mucho más difícil, era mucho más fácil representar un fondo dorado que representar una escena en perspectiva, de manera que si no sabían hacerlo, el dorar sus fondos les permitía ocultar su falta de pericia. Y lo que es muy interesante es ver la evolución que tiene Fra Angelico al representar los rayos dorados. Vemos en sus primeras obras como son rayos que salen en línea recta hasta llegar a sus obras de madurez, en los que parece estar representando casi la naturaleza ondulatoria de la luz, una naturaleza ondulatoria que no se formula hasta el siglo XVIII y que una vez más nos habla de un pintor que tiene una capacidad extraordinaria de observación y de reproducción de toda esta serie de fenómenos naturales en su obra. Ya para concluir, me gustaría detenerme en dos cuestiones. Una es el gesto del pintor y la presencia en el interior de sus obras de pequeños detalles que apoyan nuestro proceso perceptivo por las escenas. En los trazados subyacentes, como vemos aquí a la izquierda o como vemos a la derecha y en la superficie, hay unas pinceladas que nos denotan la gran seguridad y la gran rapidez que tenía Fra Angelico al pintar, algo que al observar sus obras en un primer momento
parece difícil. Vemos también cómo todas sus escenas se van complementando con estos pormenores que antes les comentaba, que las animan y que además nos retan a ir descubriendo pequeñas figuras que están aquí en sitios muy escondidos. Otro de los recursos que él utiliza para romper la monotonía de estas composiciones pobladas de pequeños personajes es representar a estas figuras de espaldas para que con su silueta den una mayor movilidad a las escenas. Otra de las cosas que nos llama la atención en sus predelas es el gran sentido del humor que tenía Fra Angelico, que nunca lo expresa en las tablas centrales, pero sí lo vamos descubriendo en estas pequeñas escenas que están a la altura, que son realmente las que se sitúan a la altura del observador y que además nos requiere mucho tiempo de observación y a que además estemos expectantes, que sabemos que algo va a pasar allí. Y esta es la llamada eutrapelia, que es un tema recuperado de la poética de Aristóteles por Santo Tomás de Aquino, que es la justificación de la risa y la delectación que proporciona la vista a poco que sepan moderarse, y sobre todo la elevación al rango de virtud del arte de saber distraerse y divertirse. En todas las obras de Fra Angelico nos encontramos detalles muy curiosos. Por ejemplo, en la Expulsión del Paraíso vemos a Adán con el azadón ya dispuesto a ganarse el pan con el sudor de su frente, o vemos, por ejemplo, una serie de diablos espachurrados por puertas, literalmente en muchas de sus pinturas al fresco, que tienen además expresiones muy divertidas. Una vez que se ha descubierto alguno de ellos, nos invita a seguir descubriendo este tipo de detalles y con tanto sentido del humor en su obra, o estos personajes voladores que son muy divertidos, o a veces también nos preguntamos qué hace un licántropo en una obra de Fra Angelico, en una predela. Vemos a este hombre lobo que aparece de repente por aquí en una de sus escenas de santos. En resumen, la obra de Fra Angelico nos está reflejando los debates artísticos de su tiempo, y aunque los episodios que él representa son suprahumanos y ocurren en lugares ficticios, en lugares imaginados, realmente están llenos de alusiones a la vida y al ambiente florentinos de esta época. Él supo sintetizar y supo depurar, adaptándolo a sus propios fines, una nueva cultura que se apoyaba en la perspectiva científica y en la emulación de la naturaleza, aunando los elementos del pasado con las nuevas técnicas y los modos de representación que se estaban gestando en ese momento. El episodio de la Anunciación además le sirve durante toda su carrera para reflexionar sobre el espacio pictórico y sobre cómo mostrar una escena sagrada con claridad. La Pala del Prado, este altar del Prado, supone una transición entre una visión medieval del mundo y una visión de un entorno mucho más humano y mucho más cercano. También representa la transición entre un teatro medieval y los espectáculos que en ese momento está diseñando Brunelleschi, y también representa el paso desde el paso moderado de una profundidad intuitiva a una profundidad medida. Las soluciones que adopta Fra Angelico en muchas de sus obras también responden siempre a reflexiones acerca de la representación correcta de las historias sagradas y cómo hacerlo además de una manera muy atractiva, consiguiendo captar la atención de públicos muy diferentes. También es verdad que él no necesita medirse con nadie. Su posición en el convento dominico hace que no tenga que competir con ningún pintor, y así también poder desarrollar sin ninguna presión el arte quizá más independiente de principios del 480. Yo creo, en mi opinión, es que fue un pintor, un genio muy tranquilo, que realmente solo se siente tentado por Apeles. Y aquí termina mi exposición. Les doy las gracias por su atención y espero que les haya interesado. Muchísimas gracias, Ana. Si no te importa, deja de compartir para que nos veamos. Sí. Vale. Precioso. Bueno, pues a ver, palabritas.
palabritas del niño Jesús. Venga, palabrita de Fidel. No, lo primero decirle a Ana que muchas gracias y que la verdad siempre que nos ilustra con algún cuadro, con algún personaje concreto de pintura, pues lo hace desde una perspectiva tan amplia y tan compleja que es un placer y un gusto el aprender tanto. En este caso, yo la verdad es que me sorprende la diferencia que hay entre la parte, diríamos, del jardín exterior y del Horto de la Virgen, ¿no? Es como si, por una parte, como si perteneciesen a dos pintores distintos, pero probablemente es por una ignorancia por mi parte, pero No, en cualquiera de los casos me sorprende muchísimo las dos partes porque parece que respondiesen como a pintores distintos. Probablemente su maestría es eso y más. sí, la verdad es que son dos partes de la obra, como les he comentado, muy diferentes. Nosotros nos hemos llegado a plantear la posibilidad de que la transformación del jardín fuera bastante posterior o posterior a la pintura de la logia, que si nos fijamos parece más una miniatura medieval que luego realmente lo que está representando en el jardín, que es mucho más moderno. Y a veces, a modo de hipótesis, hemos llegado a plantearnos que alguien les sugiriera el introducir este jardín en el lado de la izquierda, porque realmente son dos escenas muy distintas y además luego él nunca lo vuelve a hacer así. Es la primera vez que él hace esta distinción en una obra y quizá también se deba a que se está enfrentando a resolver problemas muy distintos, a los que él no se había enfrentado en ningún momento. Pero es verdad que es una obra que llama la atención por esta gran diferencia de tratamiento. Ana, yo tengo una duda. A partir de la utilización de la radiografía y de la espectrografía, bueno, de las técnicas estas que nos has contado, yo supongo que eso habrá sido una auténtica revolución para reinterpretar la pintura, porque ver lo que hay debajo es que tiene que ser como mágico, ¿no? Y debe de ser interpretaciones que había a principios del siglo XX, por ejemplo, supongo yo que se habrá modificado por completo esa interpretación a raíz de la utilización de estas técnicas. Sí, a veces sí, a veces hemos tenido que cambiar muchas teorías que había sobre procesos creativos. Otras veces, y que a mí esto me gusta mucho, hemos descubierto que había historiadores del arte con una intuición prodigiosa, como fue, por ejemplo, John Sherman, que a mí no hay nada que más placer me produzca que encontrarme sus intuiciones descritas. Él nunca pudo ver los procesos creativos porque en la época, bueno, ya en los años 60 que él sí que escribe, ya se estaban poniendo a punto estas técnicas, pero muchas de las cosas que él describe las describe por intuición y ahí me encanta cuando me las voy encontrando debajo de los cuadros. Pero es verdad que nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, el estudio de la Anunciación ha sido muy revelador. No esperábamos en ningún momento encontrarnos toda esta serie de cambios que hemos hallado. También tenemos que ser muy conscientes de que los instrumentos que utilizamos ahora, hay muchos materiales de la pintura que no tienen respuesta a ellos. Aquí hay parte de la información que a veces sabemos que está, pero no la podemos ver. Entonces, por eso nos obliga muchas veces a plantear nuestras conclusiones a modo de hipótesis, no poder establecer teorías concretas porque nos faltan datos. Lo que sí es verdad que estamos trabajando en nuevos métodos de análisis que nos permitan descubrir otro tipo de materiales que ahora mismo no podemos detectar. Pero en cualquier caso, Ana, lo que es un descubrimiento importante es que estos grandes maestros, que parece que lo han hecho todo de manera tan fácil y tan continuada y tan potente, no es verdad. No. Sino que tienen toda esa meticulosidad, todas esas, diríamos, no contradicciones, sino rectificaciones
y vueltas a hacer, que es un prodigio con relación a lo que al final consiguen, pero cuando no tienes esa información parece como que lo hubiesen hecho en 3 ratos libres y sin haber dudado. Sí, no es verdad que trabajaban mucho y te vas dando cuenta. Luego además es un debate que ellos tenían ya en esta época, si el pintor nacía y trabajaba o por inspiración divina o por inspiración de las musas, o el pintor conseguía hacer lo que hacía trabajando mucho, que es por ejemplo lo que le critica Miguel Ángel a Rafael. Miguel Ángel decía que él trabajaba por inspiración divina y que no necesitaba tantas horas de estudio y tantas horas de dibujo, cosa que era mentira, porque dibujaba y trabajaba muchísimo, y que Rafael todo su arte lo conseguía a base de trabajar mucho. Pero es verdad que te sorprende la cantidad de horas de trabajo que tiene para que luego en superficie parezca que es fácil. Es lo que Baldassare Castiglione denominaba sprezzatura, ¿no? El arte de esconder el arte, que las obras parecieran hechas sin esfuerzo, cuando debajo tenían muchas horas de trabajo y, como vemos, muchas insatisfacciones también en cuanto a cómo las representaban y cómo van corrigiendo hasta que llegan al resultado final. Gracias. No, a vosotros. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. María Ángeles, ¿quieres decirnos algo? Maravillosa, hija mía. Estoy alucinada. Estoy alucinada con cómo lo ha explicado. La de veces que he ido yo al Prado, bueno, y ahora iré más todavía, porque es una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Enhorabuena, porque desde luego ha sido perfecta la cosa. Maravillosa. Gracias. Claro, pues allí no ves ni la mitad. Isabel. Bien, mira, Ana, el último viaje que pude hacer decente a Italia, en el 2018, fuimos a Cortona y allí estuvimos viendo la otra anunciación de Angeli. A diferencia de la del Prado, ahí se pueden hacer todas las fotos que quieras y todo lo que tú quieras. Encontré diferencias y semejanzas, pero no me quedó muy claro cuál es la primera, cuál es la segunda, qué orden de relevancia tienen. También hay jardín allí, más chiquitito, más pequeñito, como no sé si es que porque lo cortaron o porque fue rellenar el espacio. ¿Podrías comentar un poquito las dos anunciaciones? Sí, la anunciación, la primera anunciación que pinta es la nuestra, es la del Prado. Sí. Y la anunciación de Cortona posiblemente la pintó un colaborador. La pintó en colaboración con alguien de su estudio. No recuerdo ahora muy bien si fue este que os he mostrado antes de Sanovi Strozzi, pero es un cuadro que gran parte está pintada por un colaborador. Y lo que vemos en ella es que resuelve justo... Esa es, muchas gracias. Sí, pues lo que vemos en esta anunciación es que ella empieza a resolver algunos problemas de los que le plantea la nuestra. Y es, por ejemplo, que el jardín es mucho más pequeño. No sé si en esta es donde están muy pequeñitos al fondo. Sí, son muy pequeñitos, ya no tienen esa presencia que tienen en nuestra obra, que en nuestra obra llegan a molestar un poco. Entonces, esta obra es la segunda anunciación y no está pintada enteramente por él. Luego él pinta las dos anunciaciones del convento de San Marco, la que hemos visto en la celda y la que hemos visto en el pasillo, que esa es la última, esa es la que pinta ya hacia 1440, que es maravillosa, pero que tiene muchos puntos en común también con la nuestra. O sea, él tenía, como les comentaba al principio, él tenía 2 talleres. Él montó 2 talleres en los conventos dominicos y en estos talleres, además de tener ayudantes, él trabajaba de una manera muy peculiar, que luego también la adapta, por ejemplo, la adopta Leonardo, y es tener socios que no eran ayudantes específicamente. Los ayudantes podían ser alumnos que estaban en formación y ellos, sin embargo, se rodean de socios. Eso también lo hacía Rafael. Eran pintores ya formados, eran maestros a los que recurren para cuando tienen que afrontar muchas comisiones importantes que no les pueden dejar
a los alumnos solos que las hagan. Entonces él tenía estos dos, eran Zanobi Strozzi, Benozzo Goccioli, me parece, que no podían vivir dentro del convento, pero vivían en una casita adosada al taller o muy cercana al taller que Frangélico tenía, y son los que le ayudan a hacer, por ejemplo, la Anunciación de Cortona. Gracias. Pascual. Hola, buenas tardes. Encantado de la explicación. He visto algún vídeo en YouTube que se ve cómo se limpia el cuadro con un algodoncito y sale un barrillo, claro, la acumulación del tiempo y tal, que es muy interesante también. Yo quería ver, porque se ve en el cuadro de la Anunciación, se ve la bóveda celeste con unas estrellitas. Yo no sé si había antes, ¿y qué relación tiene esa bóveda celeste? ¿O es que eran estudiosos del universo también, como Galileo posteriormente? ¿O qué relación tiene con la expulsión de esa bóveda celeste, con la expulsión del paraíso de Adán y Eva por haber infringido la ley, digamos, la ley sagrada? Y bueno, no sé qué relación, no encuentro... sino que parece un corte ahí, no tiene que ver una cosa con la otra. Y además me encanta la golondrina esa que aparece allí, que nos aparece a nosotros en el pueblo también, y es idéntica. Yo creo que las golondrinas no va a pasar tiempo para ellas, están igual. Sí, y además es muy curioso porque esa golondrina, en uno de los viajes que hice con el comisario allí al convento de San Domenico de Fiesole, que nos lo enseñó un fraile dominico irlandés, el prior que tenían en ese momento, que era una persona encantadora, y nos llevó ay, se me ha olvidado el nombre. Bueno, pues nos llevó al jardín y nos enseñó estos tirantes de hierro, que son los que Frangélico pinta en el cuadro, donde se posan las golondrinas exactamente igual que se posan en el cuadro. En ese momento cuando fuimos no estaban, pero luego nos mandó una foto de una golondrina posada pues en ese momento, en 2017, en el tirante de hierro tal cual estaba en el cuadro de Frangélico. Y es lo que les comentaba también antes, que Frangélico no solo representa esta luz divina o estas bóvedas celestes que no son tan reales, sino que también nos está reproduciendo en cuadros que están transcurriendo en sitios imaginados, pero nos mete un detalle de realidad, como son golondrinas. Él siempre tiene este sentido del humor o esta especie de gusto por enseñarnos lo que él está viendo en este momento y hacer los cuadros o sea, que sean auténticamente deliciosos, como pasa con las especies botánicas. Cuando nos dimos cuenta, o cuando Eduardo Barba se dio cuenta de que todas esas especies, casi todas son reales, existen, y las fue identificando. Y bueno, luego en cuanto a la bóveda celeste, la verdad es que no lo sé, no sé si realmente tiene algún significado iconográfico o no. La verdad es que la iconografía siempre reconozco que no es muy fuerte y me cuentan las cosas y se me olvidan. De algunas me acuerdo y de otras no. Pero la bóveda celeste la verdad es que no lo sé. Sé que años más tarde sí que Leonardo le da muchas vueltas y le da vueltas a cómo influye el resplandor de esa bóveda celeste en las luces que reciben los objetos, pero no sé si en el caso de Frangélico, que también estaba muy, muy al tanto de todos los tratados de óptica, tanto medievales como antiguos, como los que se están volviendo a reeditar en su época, si tiene alguna relación. La verdad es que no, pero lo voy a mirar. La verdad es que me ha intrigado. Inés. Hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes. A mí, la verdad es que del Prado, uno de mis cuadros muy, muy preferido y muy predilecto es el de Frangélico, desde siempre. No sé por qué, tiene una dulzura y algo que me llama la atención y me gusta. Y yo quería preguntar una cosa que no tiene nada que ver con el cuadro, pero sí tiene que ver. ¿Quién trajo ese cuadro de Italia
al Prado? O sea, ¿gracias a quién tenemos esa preciosidad en el Prado? Pues a ver, el cuadro, la verdad es que eso fue un regalo. Pues lo tengo que mirar, pero se lo voy a decir porque no me acuerdo ahora mismo. Pero el cuadro llega en el siglo XIX. Sí, el duque de Lerma, ya, no he tenido que mirar, no me he acordado. Llega al Prado posiblemente, primero fue, no sabemos si pasó por Valladolid el cuadro cuando llega, la verdad es que se cambia el cuadro, lo consiguen cambiar a los frailes por dinero, por un dinero con el que ellos reconstruyen o construyen el campanario que ahora mismo hay en la iglesia de Santo Domingo de Fiesole, que es muy curioso estar allí y ver que ese campanario se construye a cambio de nuestro cuadro, de tener el cuadro en el Prado. Entonces, el cuadro no sabemos si pasa por Valladolid, pero llega al Monasterio de las Descalzas y en el Monasterio de las Descalzas está prácticamente invisible a los ojos de todos hasta el siglo XIX. En el siglo XIX lo ve allí Madrazo, que era director del Museo del Prado, y en 1860 convence a las monjas del convento para que lo cedan al Museo del Prado. Y en 1860 el cuadro llega al Prado. Las monjas yo creo que nunca se han quedado muy convencidas y cada vez que vamos a ver el espacio donde estaba el cuadro, que es un pequeño oratorio que se conserva y donde han puesto una anunciación que es, la verdad es que es bastante fea. Y yo creo que no les gusta mucho vernos y prefieren no enterarse de que vamos por ahí. Pero sí, el cuadro llegó pronto a España y lo que pasa es que como estaba en una zona de clausura, no se podía ver. Bueno, qué bien que ya lo podemos ver todos. Qué Ay, bien. Sí. Sí. Es que es una joya total. Gracias, Ana. A ver, yo no veo más intervenciones, así que si os parece. Noli. Voy a preguntar una cosa más a Ana. Oye, Sí, oye que iba a hablar, sí, es que no me aclaraba, es que se me ha estropeado el ordenador. Muchas gracias, Ana, por tu magnífica conferencia. Gracias. Estuvimos yendo al museo durante bastante tiempo como alumnos y justo uno del cuadro que vimos intensamente fue el de la Anunciación de Fray Angélico. Entonces hace mucho que no habías venido a darnos ninguna conferencia. Nos habías hablado mucho del servicio técnico donde tú estás y siempre he andado con muchísimas ganas de poder hacer algún grupito que pudiésemos intentar ir contigo a ver el servicio técnico del Museo del Prado, que tiene que ser interesantísimo. Muchísimas gracias porque me alegro mucho de haberte visto, aunque sea por pantalla aquí online. Gracias, Ana. Nada, ustedes. Yo la verdad es que también me ha alegrado muchísimo de verles y de poder hablar otro año más, porque es verdad que el año pasado les eché mucho de menos. Y nosotros. ¿Querías decir algo? Yo quería preguntarle a Ana, la última restauración que se hizo hace pocos años, ¿cuáles fueron los elementos, diríamos, que aparecieron como de más deterioro o qué elementos nuevos aparecieron que sean reseñables? La restauración, sobre todo se limpió, estaba muy sucia porque no se hizo una restauración en los años 40 que le hizo Jerónimo Seisdedos, pero que la hizo casi toda sobre una restauración que ya había antigua. Entonces lo que se dedicó fue sobre todo a ocultar restauraciones antiguas, de manera que el cuadro la verdad es que aparecía como lleno de manchas y muy sucio. Se retiró toda la suciedad, se retiraron los repintes y, por ejemplo, vimos que en la bóveda celeste se conservaban muchas más estrellas de las que pensábamos, que también había... bueno, una de las cosas muy interesantes es que Jerónimo Seisdedos o el restaurador anterior no había entendido el ala del ángel, y si ustedes ven ahora fotos antiguas de la Anunciación y fotos modernas, verán que el ala del ángel antes de la restauración caía recta y se insertaba en un espacio
dificilísimo, donde no se puede insertar ningún ala de un ángel. Cuando empezamos, sobre todo fue la reflectografía infrarroja la que nos dio la pista de que la verdadera curvatura del ala se había ocultado, se había entendido mal, se había hecho caer el ala de una manera recta cuando en realidad tenía una curva muy suave y muy definida. Entonces ya a través de la reflectografía no sabíamos si debajo quedaba pintura o no, debajo de ese repinte, pero sí quedaba mucha pintura, y luego la restauradora de Marcos, que es una excelente doradora, fue reconstruyendo las alas, las plumas, hasta llegar a la forma que tiene ahora, que era la más cercana que tenía en su origen. Y esto fue lo más importante de toda la restauración. Luego había elementos que se habían deteriorado, como son las rosas. Hay un rosal en el jardín, que si ahora van a ver el cuadro verán que son rosas granates. Bueno, pues no eran granates, eran rosas rojas, pero están pintadas encima de unas láminas de plata, y esta lámina de plata sí que con el tiempo se ha vuelto negra, de manera que ha cambiado el color de la flor, y sobre todo es que es irrecuperable. Esa oxidación de la plata es irrecuperable, y eso es un cambio que ya no vamos a poder volver a... No podemos volver atrás, pero en el caso del ala sí, y eso sí que fue el punto más importante de la restauración. Gracias. No me queda claro si querías hablar o no. No. Vale. Pues creo que no veo más manitas, así que si os parece, abrimos los micrófonos y... No pasa nada. Rosa, no pasa nada. Que yo quería hablar, pero muy breve. Ah, pues habla. Pero no, escucha, no. Es que yo, independientemente ya de la pintura, quería a Ana darle las gracias por esa conversación tan cálida que ha tenido, aparte de todo su conocimiento. A mí me ha llegado al alma, te lo prometo. Más que la pintura, cómo lo ha narrado. Muchas gracias. Gracias, relajante. Gracias a ustedes. Es lo mejor que me pueden decir. La verdad es que me voy muy contenta. Qué relajante. Puedes irte con... Muy contenta. Habéis dormido todas. Y te queremos ver pronto y presencial. Chispas, me voy a echar. Pues venga, un aplauso. Un aplauso muy grande. Muy merecido. Muchas gracias y que pases buen verano. Muchas gracias igualmente, y ha sido un auténtico placer volver a verles. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta muy Ana, pronto. Sí, también quiero verles pronto. Y los demás, pues nos veremos el día 7 unos y los demás el jueves 10. Jueves próximo otra vez. Y ya cerramos. Muy bien. De acuerdo. Que paséis buen fin de semana. Igualmente. El martes 12, ¿verdad?